Bien, creo que no hay preguntas. Vamos a continuar ahora con la leucemia prolinfocítica de células T, que a diferencia de la leucemia linfocítica crónica B, esta ya no es indolente, ya muestra infiltración en diferentes tejidos, la piel es uno de ellos como cualquier neoplasia linfoide T, pero puede haber infiltración, además de la sangre periférica y la médula ósea, en sitios extraganglionares y extramedulares, como lo son el hígado, el vaso, la piel, y que pueden obviamente poner en riesgo la vida del paciente. Estos frecuentemente encontramos citopenias, la anemia y la trombocitopenia son las más frecuentes. Suelen haber una gran cantidad de estas células. El HTL, la serología para HTLB1 es negativa, pero tampoco tiene la morfología de estas células linfoides que vemos cuando hay una infección por HTLB1. Sin embargo, bueno, hay que también demostrarlo. Y quiero que vean cómo se ve, por ejemplo, la infiltración nodular en la piel. Hay afectación en la piel. Hay edema periorbitario y conjuntival, porque esta célula neoplásica, repito, a diferencia de la leucemia linfocítica crónica B, que es indolente, aquí sí hay infiltración en diferentes zonas del cuerpo. Y curiosamente, la sangre periférica va a mostrar una gran cantidad de estas células, que pueden haber diversas variedades. Sin embargo, la variedad más común es aquella que presenta unas pequeñas protuberancias citoplásmicas conocidas como BLEBs, que son estas como en forma de timón de barco, además del nucleolo muy evidente, del tamaño que es mediano, el núcleo que es bastante, pues más, es de mediano tamaño. Vean que los BLEBs, que son estas cositas de aquí, como timón de barco o orejitas de Mickey Mouse, nos brinda una información muy valiosa. Vean, por ejemplo, aquí las diversas morfologías de la leucemia prolinfocítica de células T. Vean que a pesar, no todas las células van a tener estas protuberancias o estos blebs citoplásmicos, pero la realidad es que al tenerlos, prácticamente es patronomónico de esta enfermedad, porque no se presenta en otra neoplasia. ¿Sí? Solamente en la leucemia prolinfocítica de células T. Vean, por ejemplo, aquí hay uno, las demás están totalmente planas, como si fuera su diagnóstico diferencial, que sería la leucemia prolinfocítica de células B, incluso el linfoma de células del manto en fase leucémica. Pero vean, por ejemplo, aquí ya hay mayor cantidad de estas células que tienen pequeñas protuberancias o estos BLEBs, o aquí en esta otra que están viendo aquí. El inmunofenotipo, pues obviamente, como todas las neoplasias linfoides T, requiere del inmunomarcaje. Va a expresar marcadores T como CD2, CD5, CD3, CD7. Son negativos al TDT y al CD1A. Cuidado, el CD52 se expresa a alta densidad y se puede usar como objetivo terapéutico. Más adelante lo vamos a ver. No olvide ese marcador porque es de vital importancia. Repito, hay laboratorios en donde le colocan una gran cantidad de anticuerpos para demostrar que es B o T y se olvidan de los anticuerpos que en realidad nos sirven para poder demostrar o más bien para utilizarlos como blancos terapéuticos. El 60% de los casos son CD4 positivos, CD8 negativo, de ahí que podemos utilizar una tinción inmunocitoquímica conocida como alfa-naftilacetato esterasa, que también tiñe de manera puntual o focal a estos prolinfocitos. Al ser CD4 no los puede evidenciar. El 25% de los casos son dobles negativos y un 15% son dobles negativos. ¿Sí? La sobreexpresión de la oncoproteína TCL1 puede demostrarse mediante la inmunohistoquímica o mediante la citometría de flujo con inmunomarcador. Y quiero que vean aquí, en esta fotomicrografía, cómo se ven los pequeños blebs citoplásmicos. Aquí no son tan evidentes los nucleolos, porque es una de las tres variedades que tiene la leucemia prolinfocítica de células T. Sin embargo, vean, son células que tienen CD3, CD4, en este caso, CD8 y CD3, y CD8 y CD4. Es decir, en este caso sería una doble negativa. ¿Sí? No todas las células están expresando CD4, pero sí gran parte de ellas. ¿Estamos? Y aquí están viendo un corte histológico que dificulta un poco porque lo ideal sería establecer el diagnóstico a través de los elementos de la sangre y o médula ósea, la expresión de CD3 y la expresión de TCL1. La anomalía cromosómica más frecuente de la leucemia prolinfocítica de células T implica la inversión del cromosoma 14 con puntos de corte en el brazo largo en el Q11 y Q32 que se observan en el 80% de los pacientes y se describe como inversión del 14.
En el 10% hay una translocación del 14-14. Vean, aquí hay una inversión del 14. Y los pronósticos, bueno, no son tan favorables como, de hecho, la mayor parte de las neoplasias linfoides T no son tan favorables. Incluso cuando vean, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda B en niños, los factores no es ser células T. El hecho de que sea de células T ya no es tan de buen pronóstico. ¿Estamos? Entonces, la supervivencia es de 1 a 2 años. Las mejores respuestas, fíjense, se han informado con este anticuerpo monoclonal, alemtuzumab, anti-CD52. Por eso hay que demostrar la presencia de CD52 para dirigir una terapia o una inmunoterapia en estos pacientes. Nuevamente la morfología, en uno de estos casos, células, algunos de mediano a gran tamaño, con un núcleo muy evidente, pero lo que llama la atención es la presencia de estos famosos BLEBs citoplásmicos que representan finalmente esta parte de las proyecciones citoplásmicas que vemos frecuentemente en esta neoplasia. Y aquí ven, por ejemplo, un caso clínico en donde habla de un paciente de 70 años, es un paciente adulto mayor, no es una neoplasia de pacientes pediátricos, como la mayor parte de los linfomas, en donde se presenta con la sangre, con una infiltración en la sangre periférica, pero además presenta datos de crecimiento de órganos como el vaso y el hígado. Y bueno, el cariotipo reveló a través de un aspirado de médula ósea la inversión del 14, que obviamente permiten el reordenamiento envolviendo el oncogen TSL1, confirmado además por Fish. Y aquí ven la morfología, que vean, son células de mediano a gran tamaño, algunos tienen un núcleo muy evidente, aquí no se ve en bleb citoplámico, pero quiero que vean aquí hay uno. ¿Estamos? Aquí hay otro que se está queriendo formar, no son todos, pero bueno, el inmunomarcaje finalmente es el que va a dar la respuesta para ver si son células B o son células T y además si son realmente lo que estamos pensando. ¿Y cuál sería el anticuerpo monoclonal o la inmunoterapia utilizada en estos pacientes? Es decir, ¿qué debemos de demostrar en esta leucemia prolinfocítica de células T para que se vean beneficiados por este tipo de anticuerpo o de inmunoterapia monoclonal? Pues obviamente sería el CD52. Este caso lo puede usted encontrar libremente en los casos clínicos que frecuentemente nos documenta la Clínica Mayo y que bien pueden ayudar para el desarrollo de el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Bueno, voy a concluir ahora ya con la leucemia, ya la leucemia prolinfocítica T, ya la leucemia de linfocitos grandes granulares TCD8. Es una neoplasia en donde hay un aumento persistente de más de 6 meses en la cantidad de linfocitos granulares, grandes granulares, que curiosamente, seguramente la primera persona que los vio grande. Sí es cierto, son granulares, porque esos gránulos representan las perforinas y granzimas que van a liberar estas células para poder destruir lo que en algún momento se puede presentar como una infección viral o una infección por microorganismo intracitoplásmico en su condición reactiva. Sin embargo, aquí estamos hablando de un proceso en donde ha habido una mutación, es una alteración genética, y obviamente estos gránulos estas células van a limitar la proliferación de células normales, incluso la van a llegar a destruir, como las colonias eritroides. Y vean que generalmente estos pacientes tienen aumento de linfocitos, que hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces se hace el diferencial y los linfocitos pues no tienen un apartado común, meten todos los linfocitos en ese apartado, tanto linfocitos pequeñitos que son inmaduros, las células plasmáticas que son las formas más maduras del linfocito B, el linfocito T activado, T maduro, que es la forma madura del linfocito T, los linfocitos medianos granulares, que muchos de ellos son NK, entonces no hacen una distinción, y aquí al ser un proceso monoclonal, usted se va a dar cuenta que aunque hay linfocitosis o no la haya, finalmente hay un aumento de monoclonal o una estampita que se está repitiendo. Linfocito granular, linfocito granular, linfocito granular, linfocito granular. Y entonces debe excluir todas las condiciones reactivas que conlleven a un aumento de linfocitos granulares, como son las infecciones virales o la infección por microorganismos intracitoplásmicos. Después de 6 meses, obviamente, y bajo una citopenia, hay que empezar a hacer estudios para poder diagnosticar estas enfermedades.
Curiosamente, los pacientes que tienen una estimulación inmune sostenida, como las enfermedades autoinmunes, la típica artritis reumatoide, eh, a largo plazo pueden desarrollar dentro de todos los linfomas, o de los más clásicos que pueden afectar a este tipo de pacientes por el compromiso inmunológico que tienen, es la leucemia de linfocitos grandes granulares TCD8. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque si empieza a haber una anemia en un paciente con artritis reumatoide, hay que ver el contexto, si hay linfocitos que se están repitiendo, hay que evaluarlo cuidadosamente porque probablemente lo que se trate es de una leucemia de linfocitos grandes granulares TCD8, que aunque no es agresiva, limita la producción de colonias eritroides, de eritrocitos, y por lo tanto la hemoglobina, aunque no suele ser muy baja, es una anemia de leve a moderada, que no responde a los hematínicos o a la vitamina B12 o a los folatos, debido a que lo que está ocasionando la baja producción de glóbulos rojos, la baja producción de hemoglobina, es la muerte de colonias eritroides por este proceso monoclonal. ¿Estamos? El curso es indolente. En países como México, la anemia es una anemia por deficiente producción, es una anemia en donde el volumen corpuscular medio es normal, la concentración de hemoglobina corpuscular media es normal, y además existe poca salida de estos eritrocitos, es decir, existe reticulocitopenia absoluta. Podemos pensar en una leucemia de linfocitos grandes granulares. Y esto se debe, además de la destrucción de las colonias eritroides por estas células neoplásicas, por el aumento de la interleuquina 2, la cual inhibe la producción de estas colonias eritroides. La neutropenia grave con o sin anemia es frecuente, mientras que la trombocitopenia no lo es. Sin embargo, tanto la neutropenia como la trombocitopenia no son frecuentes en países latinos, es más frecuente verlo, por ejemplo, en países europeos, y la forma más frecuente de la citopenia que generan estas neoplasias son justamente la anemia, repito, una anemia normocítica normocrómica y reticulocitopenia absoluta. Vean cómo son los linfocitos granulares, por eso se llaman linfocitos granulares, pero hay que tener muchísimo cuidado porque la variedad que mayormente se presenta son estas células pequeñitas, con una cromatina gruesa, con núcleo excéntrico y con gránulos muy pequeñitos, que si usted no tiene no tiene el poder de resolución de un buen microscopio, si no tiene una buena tinción o incluso si no hace uso del aceite de inmersión con un objetivo de mayor aumento, se va a perder el diagnóstico. Que al provenir de un proceso inmune sostenido o de un proceso inflamatorio crónico, va a haber rouleau. Entonces, hay rouleau por el aumento de las inmunoglobulinas. Hay de estas células que parecen células plasmáticas y muchas veces se confunden con linfoplasmocítico. Pero cuando usted pasa al objetivo de mayor aumento, se da cuenta que estas células tienen unos gránulos, y no todas, unos gránulos muy finitos, y eso hace pensar que se trata de una leucemia de linfocitos grandes granulares y no de un linfoma linfoplasmocítico. Y entonces la citometría de flujo le dará obviamente la razón. Vean cómo son las células. Hay diferentes variedades, sin embargo, la forma más común es la de los pequeñitos. Los marcadores son de células T, como el CD2, CD3, CD8, CD57, CD5. La expresión débil de CD7 y CD5, que puede ser débil o incluso negativa. El receptor de células T alfa beta, tía, perforinas y glanzimas positivas. Entonces aquí ven la morfología. Repito, hay que tener mucho cuidado porque es un paciente que se le va a presentar con una historia clínica de una anemia de larga evolución que no cede con nada. Es una anemia normocítica, normocrómica, con reticulocitos bajos, es decir, no se está produciendo lo que se necesita en la sangre periférica. Por eso es importante hacer reticulocitos de sí o sí en todos los casos. Y cuando usted revisa sangre periférica, ve el proceso monoclonal, estampita que se está repitiendo, un linfocito que tiene gránulos que se está repitiendo, que no está originado por un proceso infeccioso viral o por un microorganismo intracitoplásmico, la historia clínica no revela nada de eso, y que esa anemia se mantiene, que no responde ni a hierro, porque no lo requiere, a vitamina B12 o folatos, porque no lo requiere, ni tampoco responde a eritropoyetina, porque no es una anemia de la enfermedad renal crónica. ¿Estamos? Entonces, aunque es indolente, hay que establecer el diagnóstico. Las están asociados a procesos de disregulación del sistema inmunológico como la artritis reumatoide. Por eso es curioso
sé si sucede en otros países, ustedes me dirán, pero por ejemplo aquí en México frecuentemente vemos pacientes que tienen estos problemas autoinmunes como la artritis reumatoide y no hacen estudio de seguimiento para el paciente. Es decir, me parece que una biometría hemática, que es lo más esencial, no la mandan a hacer de manera periódica, digamos. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes tienen un sistema inmunológico que no está muy bien adaptado. El hecho de que demos inmunosupresores, que generalmente se dan en estos pacientes, va a limitar el sistema inmunológico y recuerden que lo que mantiene al cáncer a raya, dicen aquí en México, es decir, que limita que no haya una proliferación de estas células neoplásicas, es también el sistema inmunológico. Y si el sistema inmunológico está deficiente, uno, porque hay disregulación del sistema inmunológico, y dos, porque se están dando inmunosupresores, pues finalmente deja el campo libre para que esta neoplasia no sea destruida por el sistema inmunológico, evada al sistema inmunológico y pueda desarrollar un proceso monoclonal, un proceso de neoplasia. ¿Estamos? No es agresiva, pero finalmente se tiene que diagnosticar, porque de antemano vas a ver que no va a responder, repito, a hematínicos o a folatos, vitamina B12 ni eritropoyetina. Bien. Hasta aquí concluimos la leucemia de linfocitos grandes granulares, TCD8. No sé si tienen alguna pregunta, ya hablamos también del mieloma de las plasmáticas. Para empezar a hablar de los procesos hemostáticos, me voy a ir prácticamente todo en conjunto para poder hablar de cada uno de los aspectos que necesitamos conocer, qué sucede en vivo, qué sucede in vitro y cuándo debe solicitar la prueba de hemostasia, qué es lo que se requiere para evaluar estos procesos hemostáticos. Químico Brian Arevalo, química Verónica, doctora Dailet, no sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, adelante con toda la confianza del mundo, tratando obviamente de concluir esta parte de las leucemias, que ya teníamos pendiente con ustedes, y reitero mis disculpas, ofrezco mis disculpas, ha sido de verdad, bueno, hoy lo vieron, hay trabajo que los pacientes no tienen una fecha y un horario, así que pues hay que atenderlo. Hay casos sencillos, hay otros casos más complicados, pero bueno, siempre hablan de ustedes y de los pacientes. ¿Alguna pregunta que tengan?